Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Mientras Jesús estaba en una ciudad, se presentó un hombre cubierto de lepra. Al ver a Jesús, se postró ante él y le rogó: Señor, si quieres, puedes purificarme. Jesús extendió la mano y lo tocó, diciendo: lo quiero, queda purificado. Y al instante la lepra desapareció. Jesús le ordenó que no se lo dijera a nadie, pero añadió: ve a presentarte al sacerdote y entrega por tu purificación la ofrenda que ordenó Moisés, para que le sirva de testimonio. Su fama se extendía cada vez más y acudían grandes multitudes para escucharlo y hacerse sanar de sus enfermedades. Pero Jesús se retiraba a lugares desiertos para orar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué lindo este Evangelio. Hay muchos detalles. Diga tú, llevarla ya explica paite, pero importante. Un Jesús dice que está en una ciudad. Es decir, un Jesús que siempre va pasando por todos los lugares. Porque el Señor pues nos busca. Busca al pecador, busca al que necesita convertirse, busca a aquel que necesita verdaderamente de Dios. No son los sanos los que necesitan, ¿verdad?, el ser curados, sino que son los enfermos, Así que, queridos hermanos, esto es esencial y fundamental que nos demos cuenta, ¿verdad? O sea, de que Jesús nos está buscando. Estamos en esta Navidad todavía, o papotaité, imagina, este domingo ya opata malañán de Navidad, pero nos hace reflexionar la palabra de Dios hoy diciéndonos, bueno, yandego la cara porque yande ya nada hoy imagina. Y por eso continúa. Dice, se presentó un hombre cubierto de lepra. La lepra siempre ha significado el pecado, porque la lepra o caruña andereje nos desfigura. El pecado desfigura al hombre. Aupealo y coaña andereje. Entonces, cuando nosotros estamos en la corrupción, cuando no estamos haciendo bien las cosas, entonces estamos desfigurando la imagen de Dios, porque nosotros somos imagen, semejanza de Dios. Y la lepra nos carcome, o carupañanero ore, o carupaya veñane cangüere, entonces nos desfiguramos. Y esa es consecuencia del pecado, ¿verdad? Pero lo importante es que este leproso se acerca al Señor. Y al ver a Jesús, elemento esencial, se postró ante él y le ruega. Queridos hermanos, para poder ser curados por el Señor, si nosotros no nos acercamos, si nosotros no nos damos cuenta, vamos a seguir en el mismo año 2025 como fue el anterior y el anterior y el anterior. Y no va a haber ningún cambio. De por ahí hay la conversión. Incluso estaba en la Uberosa Pucaya, que Jesús, que yo, que esto, que aquello, nambreo, oía, lleva, oye, venían de allá. Pero es mentira, puro la lleva. ¿Por qué? Y porque justamente la actitud de aquel que quiere convertirse es esta. Primero, presentarse ante el Señor, y segundo, postrarse ante Dios, postrarse ante el Señor. Y ese postrarse ante el Señor es porque venimos con esta súplica. Y miren la súplica de este leproso. Le dice, por favor, dice, si quieres, Señor, puedes purificarme. Por favor, ñandillara. Dere y potano, si tú quieres, Señor, puedes purificarme. Es casi como un desafío también, ¿verdad?, que le está haciendo. Ñandigo muchas veces ella lleva, si tú quieres, Señor. Pero miren cuál es la respuesta, porque dice, el Señor extendió la mano y lo tocó, diciendo, lo quiero, queda purificado. Extendió la mano. El tocar, el extender la mano, queridos hermanos, queridos amigos, significa siempre esa presencia de consuelo, esa presencia de que nosotros estamos a tu lado. Ya digo, ya yo venía de la pichapa mi ella pues ya abraza y mi pero ya pete y mi y lomo lo que sea. Es un signo maravilloso de que nosotros le estamos pasando la mano, de que nosotros estamos a tu lado en este momento difícil, en este momento de pecado, pero queremos, lo quiero, Sherak, quiero, porque vos me estás pidiendo y porque vos reconoces
Y ese es el gran perdón de parte de Dios y su misericordia. Y lo más lindo, queridos amigos, es la consecuencia de este accionar del Señor. Inmediatamente, al instante, la lepra desapareció. Al instante, inmediatamente. Queridos amigos, quiere decir que todo esto depende de nosotros para que podamos ser curados. Depende de nosotros que nos pongamos en las manos del Señor para que el Señor también pueda decir, sí lo quiero, sí lo quiero. Y tenemos que rezar mucho por nuestro país, porque necesitamos que todos estemos mejor. Y para que todos estemos mejor, quiere decir que todos tenemos que estar sin lepra, porque está itereío y la lepra la yanetame, está en la lepra, que nos está carcomiendo los valores y los principios esenciales de nuestra vida cristiana. Así es que esta evangelización, queridos amigos, es importante. Ñamoingue ñane apunto una lleva, yaikuabe ñande yara, y añande joyerure añandeina, ya esa cua lleva la ñandera ceja, y como este leproso, vamos a postrarnos ante el Señor. Vamos a reconocer que somos criaturas, pero sobre todo vamos a confiar y vamos a decirle al Señor, Señor, si tú quieres, puedes curarme. Y sabemos que el Señor quiere que esta nación, que este Paraguay, sea un país, pero con honestidad, con valores y principios que Él mismo nos ha traído y nos ha enseñado. Pero eso va a depender de nosotros. Que así sea. Que así sea.